Nosotros en muchas ocasiones hemos hablado sobre Jesús en sus dos grandes facetas. Nosotros entendemos que Jesús obviamente es hombre humano 100%. Y eso lo quiero explicar. Pero que también es Dios 100%. El plan divino de Dios, ese plan único, por la cual hoy yo pregunto en este tema, ¿por qué Jesús es el Dios eterno en misericordia? ¿Qué es lo que le da a Jesús la capacidad de ser misericordioso? Nosotros entendemos, yo necesito que usted piense en esto que yo voy a decir, porque es un tema delicado. Delicado porque yo confronto aquí a Jesús con un sinnúmero de dioses, con un sinnúmero de historia, donde la gente quiere presentarlos como dioses. E incluso en cierta faceta quieren presentarlo a una altura más alta que Jesús, la cual es imposible. No aceptamos eso. Pero ¿por qué la misericordia de Jesús es más allá de los demás dioses que usted se pueda imaginar? Más grande que todos los dioses que el mundo de la mitología pueda crear. Nosotros tenemos que explicar cuál es la idea concebida, preparada por Dios, ese plan de tener a un Dios redentor. Jesús reúne unas capacidades extraordinarias. Mire, bajo ninguna circunstancia Jesús pecó. Pero Jesús tenía todas las posibilidades de pecar. Yo quiero que usted entienda eso. Él tenía todas las posibilidades, porque él era totalmente humano. Una de las cosas más maravillosas que puede tener la Biblia, el Evangelio de nosotros, es que Jesús era totalmente humano y que él comprendía, entendía la mentalidad pobre del hombre. Dice la Biblia bien claro: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en toda la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ¿qué tan humano era Jesús? Totalmente humano. Bueno, dice una persona, si es humano, tiene que haber heredado el pecado adánico. Por eso la Biblia habla de dos Adán. Es Adán el que peca, el primer Adán que peca en el huerto del Edén. Pero como nosotros sabemos, Jesús no vino por condición de hombre. Fue la razón por la cual María enfrentó la gran problemática de que José la iba a abandonar. Porque José sabía que no había convivido sexualmente con ella. ¿Y cómo es que está enetado? Nosotros entendemos y leemos y creemos a lo que dice la Biblia, de que el Espíritu Santo había posado. Por eso es que la Biblia llama a Adán el segundo Adán, porque
Jesús no es una persona que desciende de Adán, el que pecó en el huerto del Edén. Dios crea el segundo Adán con la misma naturaleza con que creó el primer Adán. Lo único es que el Adán que nosotros le servimos no se contaminó en pecado. Tiene usted que tratar de concebir y comprender que en Jesús no había pecado, pero era hombre. La gran cosa es que Jesús, cuando empieza su ministerio, note usted que es muy diferente a todos los demás dioses. La doctrina que Jesús implementa es de ayudar al ser humano. Cada vez que usted lee la palabra donde hay un milagro, usted encuentra a un Dios que se compunge, a un Dios que sufre, a un Dios que llora, a un Dios que se lamente, a un Dios que sabe lo que es traición. Cuando usted encuentra todas esas cosas en el Nuevo Testamento y usted viene y lo compara con Jehová, usted nota una gran diferencia. Entienda usted que la dispensación de la gracia es un milagro creado por Dios, que es señalado a través del nacimiento de Cristo para que haya una puerta abierta para los gentiles. Por ejemplo, para usted poder ser sacerdote, usted tenía que tener y guardar un sinnúmero de cosas. Jesús dice a todas esas cosas que el hombre tiene que guardar en el libro de Éxodo, en la dispensación de la ley. Jesús dice, clama a mí y yo te responderé. No sé si usted ve la gran faceta, la gran oportunidad que hay. Para usted poder hablar con Dios, máximamente usted tenía que hablar con el sacerdote. El sacerdote entraba al trono y dentro del trono poder hablar con Jehová. Pero entienda usted que este sacerdote tenía que guardar un sinnúmero de ritualismo. Habla la Biblia de que si entraba al trono, entraba con trajes específicos y hasta cierta campana, porque podía morir en la presencia de Jehová. Y si se moría dentro del altar de Jehová, habían utensilios específicos para poderlo sacar, porque el hombre no podía entrar a ese lugar a sacar al sacerdote, porque moría también. Entienda usted que cuando el sacerdote estaba bien, solamente podía entrar a cierta parte del trono, no se podía mover. Cuando Dios quería que se acercara a él, el sacerdote era movido en el aire y atraído hacia el altar. No podía caminar con sus piernas y decir yo soy el sacerdote tal y donde. No, ahí mimito moría. A quien yo le estoy presentando, a Jesús, es diferente. Mire la diferencia hermosa que este Dios que nosotros le servimos tiene. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Entienda usted esa expresión de que Jesús fue tentado en todo. Yo personalmente me da miedo explicar la clase de tentaciones que Jesús tuvo, porque la manera santa en que nosotros lo miramos a él, al desnudar esto en la memoria de la gente, puede traer una confusión y decir, pero que Jesús pasó por ahí. Yo le voy a decir
a usted que Jesús pasó por todas las tentaciones. O sea, para Jesús poderme comprender a mí, tuvo que descender del cielo y meterse en este cuerpo de pecado. Amen. Un sacerdote en el cielo que sentía compasión. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Mientras que había un sinnúmero de leyes y reglas en el Antiguo Testamento para entrar al trono de Jehová, incluso muerte, mire cómo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga, entremos confiadamente al trono de su divina gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús sabía lo que era traición. Jesús se lamentó cuando Pedro y los discípulos no pudieron orar con él. Jesús sintió tristeza. Jesús lloró en más de 4 ocasiones en la Biblia que yo se la puedo mencionar. La gente solamente sabe que él lloró en el caso de Lázaro, pero también cuando él fue a profetizar sobre Jerusalén. Él le dijo: oh Jerusalén, tú que matas y apedreas a mis ángeles, a mis sacerdotes, a mi profeta, a los hombres de Dios cuando yo te lo he enviado. Dice: cuántas veces quise tenerte como la gallina debajo de tus alas y no quisiste. Jesús estaba en un lamento, Jesús estaba llorando. En ese momento Jesús estaba sufriendo, experimentando la naturaleza humana. Es maravilloso saber que Jesús sabe lo que es traición. Cuando usted habla con Jehová sobre traición es una cosa, pero cuando usted habla con Jesús sobre estas cosas, Él entiende porque Él ha vivido en carne propia lo que es ser traicionado. ¿Con quién usted preferiría hablar? Medite. ¿Con quién usted preferiría sentarse a hablar y presentarle su condición? No quiero que usted vaya a pensar que de ninguna forma estoy deformando la persona de Jehová. Le estoy hablando que el pacto nuestro, el pacto de la gracia, es mejor que todos los pactos que han existido. Inocencia, conciencia, gobierno humano, patriarcal, ley. Ninguno se comparan. Amén. A la dispensación de la gracia. La Biblia dice en Hebreo que nuestra dispensación, nuestro pacto, es el pacto más perfecto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se mataban corderos imperfectos. Pero el Cordero de Dios que señaló Juan el Bautista cuando dijo: este es el Cordero de Dios, es perfecto. En él no hay mancha, en él no hay pecado. Él viene a representarnos a nosotros. Es tan humano nuestro Dios que mire cómo dice: y Cristo, oiga bien, en el libro de los Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, dice: y Cristo en los días de su carne, oiga eso, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrima. ¿Ve? Aquí está él en el monte Getsemaní llorando, clamando. Cuando él le pidió a los discípulos que oraran por él, esta era la oración de Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, a causa, y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen. Allá hay un verso donde usted encuentra que es hombre, donde usted encuentra que es Dios, y no dudamos nada de eso, pero es
una maravilla cuando yo puedo hablar con un Dios que sabe mi decadencia, que ha vivido la decadencia, que vivió en él el aprobio, que vivió en él el dolor. Yo me entiendo que cuando yo hablo con Jesús, me siento más cómodo, porque estoy hablando con alguien que padeció todos los síntomas que el hombre puede tener. Cuando Jesús entra a la tierra, Él tiene una meta muy específica. Inmediatamente lo primero que hace es que convierte el agua en vino. Fíjese usted que Jesús vino para ayudar, para levantar, para bendecir, para glorificarse. Una de las cosas que hace a nuestro Dios tan grande y tan específico es que cuando han existido muchísimos dioses de la mitología, estos dioses han existido, se han muerto y se han quedado en la cruz. Pero en Israel hay una cueva, hay una tumba, que es la tumba más visitada, aunque sabemos que ya Él no está. Él se levantó al tercer día. Ese milagro no le llegó a la mente a ninguno de estos dioses. Habían dioses que hacían milagros y que hacían prodigios, pero no por la mano ni por la voluntad de Dios. Es bueno que usted comprenda que hay señales y prodigios satánicos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 dice: inicuo, cuya venida es conforme a las actividades de Satanás, con todo poder. Oiga, Satanás viene con todo poder. Estos dioses que han hecho y harán milagros, lo hacen con todo poder. Que harán prodigios en el cielo y en la tierra. Pero dice la Biblia que son prodigios mentirosos. No son nada que viene de Dios. Por eso tenemos que tener cuenta con los milagros y los prodigios. Debe de saber usted que el milagro número uno que existe sobre la faz de la tierra es el perdón de pecado, es ser lavado con la sangre de Jesucristo. Jesús inmediatamente convirtió el agua en vino. Quiso ayudar a una familia pobre. Sepamos que no fue una sola pareja la que se casó ese día, eran varias. Pero Jesús quiso bendecirlos a todos. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús empieza con una boda. Igualmente el de Jehová en el Edén con una boda. Y vamos a terminar con una boda en ese glorioso día del rapto de la iglesia. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué usted cree que Jesús hizo ese milagro? ¿Para engrandecerse? No, lo hizo porque vio que la humanidad tenía hambre. Y Jesús le dice a sus discípulos: denle vosotros de comer, para ver si habían aprendido, amén, la autoridad que Él le había dado a ellos. Pero ninguno de ellos estaba en esa capacidad, en ese nivel donde Dios quiere que nosotros estemos. ¿Sabe por qué? Porque los dioses que han existido solamente han sido dioses para ellos. Pero Jesús, después que ha hecho milagros y prodigios, le dice a todos los que le seguimos, se lo dijo a los discípulos y se lo dice a nosotros también: oiga, qué bondadoso es nuestro Señor. Después de haber levantado muertos, de haber limpiado la lepra, levantar y a los paralíticos, darle vista al ciego, de tapar el oído de los sordos y de reprender todos esos demonios. Jesús nos dice: no maravilléis de estas cosas, maravillaos en que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es la cosa más maravillosa que usted puede tener. Dios puede hacer el milagro que sea en la vida de usted y ojalá y lo haga. Pero tarde que temprano usted va a abandonar este mundo. Pero el que es limpio por la sangre del Cordero pasará de muerte a vida. Y usted sabe lo que le dice Jesús. Jesús nos dice a todos: y mayores cosas que las que yo hago,
vosotros haréis. Ese es el corazón de un Dios todopoderoso, de un Dios extraordinario. Jesús camina sobre la mar, pero para dar a conocer que esto también es posible, conquista el corazón de Pedro y Pedro también camina sobre las aguas. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que este Dios es tan misericordioso que todo lo que su Padre le ha revelado, todo lo que el Padre le ha dado, dice: yo os lo doy a vosotros con la autoridad única de ser hijo, y todo lo que el Padre me dio, yo lo doy a vosotros. Es de eterna misericordia. La misericordia de Dios pasa todo pensamiento humano. Amén. Jesús calma la tempestad para que supieran que nosotros en su nombre podemos calmar la tempestad. Quizás usted entiende que no puede lograr alcanzar, poner paz en medio de la tempestad. Pero la Biblia habla de Josué, que detuvo el sol y que tuvo la luna. ¿A qué se debió eso? Se debió a una altura de nivel de santidad y de gloria. Elías hizo que lloviera fuego del cielo. ¿A qué ¿Por qué esos hombres podían hacer eso? Créame que usted y yo lo podemos hacer si alcanzamos ese nivel de gloria, ese nivel de poder, ese nivel de santidad, y podemos reconocer al Dios eterno de esa misericordia. Jesús levanta a Lázaro, pero noten usted ¿qué Dios es este? Sus hermanas van llorando y le dicen: si tú hubieses estado aquí, eso no había ocurrido. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús se compuso, que sufrió, que lloró. El milagro de un Dios que conoce todas las cosas, de un Dios que se viste de carne humana, sabiendo que Él tenía todo poder y toda autoridad para llamar a Lázaro y decir: sal fuera. Pero al ver las almas heridas, en congoja, en ciertas situaciones de deploro emocionales, eso también compuje a Jesús. Yo creo que es fácil entenderme y comprenderme. Los dioses que usted y yo conocemos no lloran, no sufren, no se lamentan, pero ese Jesús de Nazaret, el que vino a nuestro corazón, llora con nosotros, amén, sufre con nosotros, siente igualito a nosotros. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote, amén, a la diestra del Padre, que está dispuesto a comprenderlo cuando tú ores. Hermano, ahora habla con el Dios que conoce de dolor, que sufrió lo que es dolor, que lloró, que sufrió contigo. Sanó los leprosos. Jesús no quería ver leproso. No quería ver a un hombre sufrir. Sanó a los ciegos. Les dio la vista. Los milagros de Jesús, los señales y los prodigios tenían una razón muy específica. Dar a conocer al Dios más poderoso. Tenemos al Dios más poderoso, 100% Dios. Y a un Dios sensitivo, a un Dios que comprende tu dolor, a un Dios que comprende tu lágrima, a un Dios que tú puedes ir y decirle: Señor, estoy herido, he sido traicionado, porque Él fue traicionado en un sinnúmero de ocasiones. Nuestro Dios te entiende, nuestro Dios te comprende, nuestro Dios sabe cuál es la necesidad tuya, y Él sabe cómo tú debes de comprender y cómo tú debes de caminar en el momento de la necesidad. Por eso yo le puse como tema a este mensaje: Jesús es el Dios de eterna misericordia. No se tuvo al menos cuando siendo Dios se vistió de ser humano. No se tuvo al menos cuando aquel día se levanta y es recibido, amén, a la diestra del Padre. Dios
sube, Jesús, para ser más específico, sube a la diestra del Padre. Y siendo Padre, siendo traicionado por los humanos, le pegamos, le arrancamos las barbas, le bofeteamos, cruzamos su costado con una lanza, lo matamos. Cuando el Señor se levanta, su propósito es: vayan a mis discípulos, que me levanté, que resucité, que estoy a la diestra del Padre. Óigame, qué maravilloso que mi Dios no se olvidó de nosotros, que dijo, los seres humanos tienen una mente prostituida, tienen una mente que no saben agradecer. No, 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 no. Él cumplió para servirnos. Oiga eso, Él cumplió aquí en la tierra muerte y muerte de cruz en mi lugar. En mi lugar. Murió por mis pecados, por mis transgresiones. Y estando en la gracia de Dios, es nuestro abogado defensor. Es el que dice, clama a mí y yo estaré contigo. Él no dice en su historia, para culminar, en su historia me dice, dime si estás herido. Dime si te sientes abandonado. Dime si estás llorando. Dime si estás sufriendo. Dime si las demás personas no te entienden. Dime si te sientes solo, angustiado, olvidado de todos los demás. Dime, porque para eso yo di mi vida, para entenderte, para comprenderte. Jesús vino, se hizo carne para vivir en pecado. No Él, sino para morir por el pecado de los demás. Y Dios se vistió del pecado mío. No fue que Él pecó, quiero aclarar eso, bajo ninguna circunstancia Jesús pecó. Pero murió por el pecado de los hombres del ayer, de antes de Él nacer. Lloró y murió y sufrió muerte de cruz por los hombres de su tiempo y por lo que habíamos de nacer. Su cruz representa que Él llevó en Él el pecado de toda la humanidad. Amen. No hay motivo para caminar sin Jesús. No hay razón para caminar sin Jesús. Él comprende toda tu situación, no porque la leyó en un libro ni porque se la imagina, sino porque la vivió en los años que estuvo viviendo en esta tierra. Jesús, 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 el gran Dios de eterna misericordia. Voy a concluir el mensaje diciéndote a ti, no hay razón para estar lejos de un Dios tan especial y tan misericordioso. Quiero hacer una oración por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a ti no abusando de tu misericordia, pero sí agradeciéndote la inmensa misericordia que tú has tenido con nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Tú viniste a buscar lo olvidado, lo que no tenía valor ni sentido, y tú nos has dado una razón para vivir. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.